Dios le bendiga, amados hermanos. Es tiempo de compartir las Escrituras. Esperamos que todos estén bien en sus hogares. En la noche, en la madrugada de hoy ha estado pasando la tormenta Laura, pero gracias a Dios estamos todos bien. Así es que hoy vamos a compartir sobre un tema muy importante. Es el tema del nuevo pacto. Y vamos a contestar preguntas como ¿qué es un pacto? ¿Quién hizo el primer pacto? ¿Para qué un nuevo pacto? ¿Quién necesita un nuevo pacto? ¿Qué autoridad Jesús tuvo para declarar un nuevo pacto? ¿Y qué significa para nosotros ese nuevo pacto? Permítame orar en este momento. Padre que estás en los cielos, te bendigo y te doy gracias por todas las cosas. Gracias por este día. Te pido, Señor, unción, gracia y sabiduría para compartir la palabra de Dios. Que bendigas a cada oyente conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Jesús, antes de morir en la cruz por nosotros, tuvo una última cena. En San Lucas capítulo 22, 20, la Biblia dice que después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Luego, más adelante, en 1 Corintios 11:25, el apóstol Pablo dice, hablando, rememorando esta ocasión y hablando sobre la cena del Señor, dice que después de haber cenado, Jesús tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora, notamos que se habla de un nuevo pacto y hay muchas preguntas que contestar sobre ese nuevo pacto. Lo primero que vamos a tratar es, ¿qué es un pacto? No hablamos de un pacto como usted y yo lo conocemos en nuestros tiempos, sino el pacto según la definición bíblica y la forma en que Dios lo hizo con sus hijos en el Antiguo Testamento. El término que se utiliza para pacto es el término hebreo berit. Es interesante porque Dios mismo hizo su primer pacto con Abraham. Cuando Dios llama a Abraham y le promete que le hará una nación, que de sus descendientes saldría una nación grande y que Dios iba a bendecirla en gran manera, Abraham le pregunta a Dios, ¿cómo va a hacer eso? Génesis capítulo 15, 8, dice la Biblia que Abraham le dijo a Dios, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Abraham tenía dudas, ya era adulto, muy adulto, no tenía todavía su propio hijo. Y cuando Abraham le dice a Dios, ¿cómo estaré seguro de esa promesa? La Biblia dice que Dios le dijo lo siguiente, Génesis 15, 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomillo. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad uno enfrente de la otra, mas no partió las aves. En ese partió, de hecho, es la traducción de la palabra berit. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, en la tierra de Canaán, cuando alguien hacía un pacto con otra persona, la forma de darle fe a ese pacto era haciendo una partición de un animal por la mitad, esto es, derramando la sangre, matando un animal, y se hacía un camino de sangre donde ambas personas caminaban sobre esa sangre, para con eso significar que su vida misma estaba comprometida en la palabra, o en las palabras de ese acuerdo o ese pacto. Lo interesante es que fue Dios quien tomó la iniciativa cuando Abraham le preguntó, ¿cómo sé que eso ocurrirá? Entonces Dios hace un berit, hace un pacto con Abraham, para que Abraham se sintiera seguro en los términos en que el hombre entendía que se hacían los pactos. Dios descendió
caminó el camino de sangre, él también. Esa obligación, esa alianza que Dios hizo con Abraham fue el primer Berit. Pero el segundo Berit, o la otra alianza o obligación o pacto, Dios la hace muchos años después. La hace con el pueblo de Israel. Ya nos dimos cuenta que la primera vez lo hace con Abraham, la segunda vez lo va a hacer con el pueblo de Israel. Luego de que Dios le entrega la ley a Moisés, los mandamientos, los estatutos, Moisés baja de la montaña, vuelve y sube con los ancianos en Éxodo 24:1 y dice: y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y así va describiendo las Escrituras aquel momento en que se acerca Moisés otra vez a Dios. El pueblo tiene miedo, el monte está temblando, hay humo, hay sonido de trompetas. Pero noten qué ocurrió. Moisés escribió todas las palabras de Jehová, Éxodo 24:4, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto. Oiga bien, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Otra vez se usa la palabra berit. Por eso otra vez notamos que hay una partición de animales, un sacrificio, un holocausto, ofrendas de paz. Él toma la sangre porque, como dijimos, tenía que haber un camino, una muestra de sangre, de una vida entregada para poder darle certeza al pacto. Y la palabra otra vez es dividir, pacto. Así es que otra vez se separan los sacrificios, se separa el animal y hay sangre derramada para darle fe otra vez al pacto. Y en este pacto nos damos cuenta que el pueblo se compromete a obedecer, a hacer las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. De su lado Dios bendeciría a la nación, de su lado Dios les haría un especial tesoro. Del lado del hombre, del lado de Israel, ellos debían obedecer la ley de Dios. Berit. Dios siempre toma la iniciativa del pacto. Él tomó la iniciativa de demostrar el deseo de bendecir a la nación a través de llamar a Moisés. En este caso, Moisés va a ser un mediador. Dios siempre desea bendecirnos. Muestra con este pacto que Él quiere bendecir al hombre. Notamos que en ambos pactos hubo derramamiento de sangre. Y es algo que tenemos que tener presente cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Hubo muerte. Derramamiento de sangre es muerte, obviamente. Ahora, sucede que ese pacto se hizo para que hubiese una relación entre Dios y el hombre adecuada. Sin embargo, el pacto no funcionó. Así es que si no funcionó, ya nos vamos dando cuenta por qué hace falta un nuevo pacto. Y nos damos también cuenta de otra de las preguntas: ¿quién necesita un pacto? Obviamente el pacto lo necesitamos nosotros. Dios no necesita un pacto, tú y yo necesitamos un pacto, un acuerdo, y por eso Jesús vino e hizo un nuevo pacto. El apóstol Pablo, cuando habla de su ministerio, de su llamado, en 2 Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Notamos otra vez un nuevo pacto. La iglesia está fundada sobre un nuevo pacto. Nuestra relación con Dios está
fundamentada sobre un nuevo pacto. La Biblia dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y aquí notamos inmediatamente que hubo fracaso en el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y que ese fracaso fue la desobediencia que entonces se convierte en muerte. Por eso, ese pacto que fue de letra fue escrito, dice el apóstol, que mata. Pero el nuevo pacto, que es del Espíritu, vivifica. Así que necesitábamos un nuevo convenio, una nueva relación con Dios, porque aquel pacto antiguo no funcionó por culpa del hombre. Así que Jesús trae el nuevo pacto. El hecho de que Jesús trajera un nuevo pacto nos lleva al interrogante de qué autoridad tenía Jesús para hacer un nuevo pacto. Porque Dios hizo un pacto y ahora Jesús dice, derramo la sangre del nuevo pacto. Así es que si Jesús tiene la autoridad para hacerlo, significa que estuvo actuando como autoridad divina. Estuvo tomando el papel que le corresponde como Señor, Salvador, Cristo y nuestro Dios. Por lo tanto, Él como Dios hizo este último pacto, que es el nuevo pacto. Ahora bien, en el Nuevo Testamento vamos a utilizar una nueva palabra para definir ese pacto. El griego utiliza el término dieteke. El hebreo era berit, separar. Pero Septuaginta, versión de los 70, del hebreo y arameo al griego, utiliza dieteke. Y entonces aquí en el Nuevo Testamento vamos a utilizar la palabra dieteke, que significa propiedad otorgada mediante un testamento. Ahora hablaremos de testamento, ahora hablaremos de fiador, ahora hablaremos de mediador. Dice la Biblia en Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Se refiere a Jesús. Notamos otra vez el término nuevo pacto, en este caso nuevo diateque, nuevo testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí aprendemos que tenía que intervenir muerte, como ya habíamos visto, como se hizo en el primer pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Aquí nos enfrentamos a una nueva figura. Porque en este caso, en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto es un nuevo testamento. En los testamentos solo se hereda cuando muere el que hace testamento. Así es que Jesús va a ser la persona que hace el pacto llamado testamento. Y para que el testamento funcione, tiene que morir el que lo hizo. Jesús va a ser entonces quien hace el testamento, quien pone las condiciones, quien es el fiador o garantía del testamento, pero también muere para que el testamento sea eficaz y los herederos reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso dice Hebreos 9:16, vuelvo y lo leo, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así es que mientras Jesús prometió y estaba vivo, el testamento no funcionaba. Era una promesa, como cualquiera que llama a un abogado y hace un testamento para dejarle propiedades o bienes a sus hijos. Pero el testamento no se ejecuta hasta que no muere el que ha llamado el abogado y ha hecho el testamento, hasta que no muere el padre en ese caso. Igualmente Jesús, la promesa de la vida eterna, la promesa de salvación, no podía ser otorgado al hombre hasta que él no muriera. Una vez Jesús muere en la cruz, en ese instante el nuevo pacto, el testamento, comienza a funcionar. Entonces resumimos, Jesús es el testador,
Jesús es el fiador. Dice Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La palabra fiador en este caso significa la persona que garantiza con su propia vida que el testamento o el pacto funcione. Qué maravillosa enseñanza nos tienen las Escrituras para nuestras vidas. Y seguimos hablando en Hebreos, en el 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. En el antiguo pacto, Israel tenía la promesa de que Dios le iba a bendecir si ellos obedecían cuidadosamente los mandamientos. El mediador era Moisés. En el Nuevo Testamento, Dios nos va a bendecir porque nuestro fiador Jesús hace un nuevo pacto, dando a entender que el antiguo no funcionaba ni que era adecuado para la relación perfecta de Dios con el hombre. Pero en el Nuevo Testamento Jesús hace un nuevo pacto, le llama testamento, él mismo va a ser quien da la vida, es el Cordero inmolado de Dios, él mismo va a dar su sangre, o sea, su vida. Notamos otra vez que se sigue la línea de enseñanza. Sangre derramada en el primer Berit con Abraham, sangre derramada en el segundo Berit con Israel, y ahora sangre derramada por Jesús en su nuevo pacto, su diateques, para con nosotros. Él se convierte entonces en la garantía y el mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dice las Escrituras. Nuestro pacto no solo es nuevo, sino que tiene mejores promesas. Y vamos a leer ahora entonces por qué tiene mejores promesas y por qué es posible que tú y yo lo podamos vivir. Seguimos leyendo en Hebreos capítulo 8 y versículo 10, cuando dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dios está anunciando un nuevo pacto. Es interesante porque Dios dice, haré un nuevo pacto, y luego Jesús dice, este es el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios sobre todas las cosas. El Padre y el Hijo son una sola cosa. Y sigue diciendo la Escritura, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y este pacto habla de una nueva relación, que es una relación solo posible a través del Espíritu Santo. En el nuevo pacto, Dios añade que va a escribir la mente en el corazón de ellos. En la mente de ellos. ¿Qué significa esto? ¿Será que acaso no hay que leer o memorizar las Escrituras? Claro que no. Lo que significa es que en el nuevo pacto el Espíritu Santo va a tomar la acción de redarguirnos, traernos a la luz, mostrarnos las Escrituras que leemos, que estudiamos, que escudriñamos, para que no nos olvidemos de que debemos agradar a Dios. Nosotros como creyentes sabemos que en nuestras vidas, muchas veces en nuestro corazón, cuando se anidan pensamientos extraños, de momento fluye como una palabra a nuestra mente, un recuerdo de Dios a nuestra vida, y eso lo hace el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el pueblo no tenía esa bendición ni esa ayuda que tú y yo tenemos. El Consolador, el Espíritu de verdad, que nos habla de Jesús, que nos redarguye, está en nosotros. Y esa es la forma en que Dios nos recuerda su palabra. Y sigue diciendo en las Escrituras, verso 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo ya y se envejece está próximo a desaparecer.
¿Qué ocurría en el pacto antiguo con los pecados? Pues había que hacer sacrificios por el pecado. Y el sumo sacerdote una vez al año hacía en expiación por todo el pueblo. Quiere decir que para el hombre del antiguo pacto, su pecado y su terror a la condenación estaban muy presentes cada día de su vida. Pero el Nuevo Testamento, lo que la Biblia enseña es que Jesús muere una sola vez por los pecados. Él es el sacrificio perfecto. Dios dice, no me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. Lo que quiere decir es que en nuestra relación del nuevo pacto, el problema ya no es el pecado, porque Dios ha perdonado el pecado para siempre. Ya no tenemos que ir todos los días a llevar un sacrificio a un templo o llevar un sacrificio al sacerdote, porque el sacerdocio arónico desapareció. No hay sacerdotes. El único sacerdote es Jesús, que está en la presencia del Padre, con su sangre mostrándola por nuestros pecados. Así que el sistema de sacerdocio desaparece. El año 70 después de Cristo, cuando el general Tito invade a Jerusalén y destruye el templo. El sacerdocio arónico en el formato del Antiguo Testamento dejó de existir. Desde entonces nadie se llama un sacerdote en el Nuevo Testamento, sino que los discípulos le llamaban ancianos o pastores, aquellos que les dirigían, aquellos que les participaban en la palabra de Dios. En Apocalipsis se le llama el ángel de la iglesia, porque el único sacerdote que permaneció es el sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Jesús nuestro Señor. ¿Qué significa entonces para nosotros este nuevo pacto? Que ya nuestro corazón no debe estar con la conciencia del pecado, con el miedo a acercarme a Dios, sino que me acerco a Dios con confianza al trono de la gracia. Pero además, que ahora me dedico a agradar a mi Padre Celestial, me dedico a servirle a Dios, me dedico a usar mis fuerzas, no para buscar ser perdonado, sino uso mis fuerzas por agradecimiento, para glorificar al Dios que me ha salvado. Así que Dios me llama ahora para dar fruto, para glorificar su nombre a través del fruto. Jesús ha quitado mi culpabilidad. Jesús ha muerto por mis pecados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi llamado es a la santidad, mi llamado es al servicio. Tu llamado es a ser santo. Tu llamado es a ser mejor para Dios. Tu llamado es a consagrarte para Dios. Ha sido resuelto el problema de la condenación en este nuevo pacto. En Hebreos capítulo 12, y hablamos mucho de Hebreos porque es el libro que explica con suma claridad esto del antiguo pacto y el nuevo pacto. Y vamos finalizando con Hebreos capítulo 12 y versículo 18, donde se hace una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tomaré algunos textos solamente de esos últimos textos de Hebreos capítulo 12. El 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Y los versos que continúan hasta el versículo 22 y en adelante están describiendo el antiguo pacto. Recuerden que el antiguo pacto, el antiguo Berit, fue hecho en la montaña, donde lo que se veía era un monte, donde se veía fuego, oscuridad, tiniebla y tempestad. Y ahora dice, verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, ese es el nuevo pacto, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y sigue añadiendo a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y sigue añadiendo a millares y a millares de ángeles. Y luego dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Noten, ya no nos acercamos al antiguo pacto, sino que ahora nos acercamos a Dios, a Jesús, con su nuevo pacto, con su sangre derramada, como mediador del nuevo pacto. Y esa sangre rociada, esa sangre derramada, esa sangre partida por nosotros, habla mejor que la de Abel, habla mejor que ninguna otra sangre, porque es la sangre del Hijo de Dios derramada. ¿Qué haremos ahora en este nuevo pacto? Que es la última interrogante. ¿Qué significa para nosotros el nuevo pacto? Dice el verso 25, mirad que no desechéis
al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ese es nuestro llamado final. Hemos recibido ese reino inconmovible por este nuevo pacto que Jesús nos ha dado. Este nuevo pacto es tuyo y es mío por la sangre de Jesús que fue derramada en el Calvario. Tus pecados han sido perdonados cuando invocaste a Jesús como Salvador y Señor. Él sigue siendo tu abogado todo el tiempo cuando muchas veces en tu vida fallas. Y ahora tengamos gratitud. Ahora sirvamos a nuestro Dios, agradándole con temor y reverencia. Esa es la bendición del nuevo pacto. Las promesas están garantizadas y solo Dios quiere que le sirvas con temor y reverencia. Que Dios te bendiga en el día de hoy. Permítame orar. Padre, gracias, porque vivimos en un nuevo pacto. Jesús es nuestro fiador, nuestra garantía. Estamos seguros completamente que las promesas nos pertenecen por tu misericordia y por tu bondad. Ahora, Padre, bendice a cada oyente, a cada hermano, de tal manera que viva agradándote con temor y reverencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un placer haber estado con ustedes.